Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo siempre con ustedes este horario de la obra misionera, como siempre les digo, en Argentina y desde Argentina hacia todo el mundo. Y realmente hoy tenemos un programa muy interesante, pero antes de entrar con nuestro entrevistado del día de hoy, quiero recordarle que dentro de una semana vamos a tener un programa especial, porque en el mes de abril del año 2004 hicimos el lanzamiento de este programa y ya llevamos 17 años compartiendo con usted toda esta vivencia, tratar de ser aquellos que de alguna manera exponemos lo que los misioneros están haciendo en el campo. Y muchas veces no los tenemos aquí para poder compartir con ellos sus vivencias, sus temas de conversación, pero lo interesante es que podemos transmitírselo. Nos llega la información y se la volcamos para que usted esté orando, para que usted pueda ser partícipe de esta obra tremenda que es la obra que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado como legado a través de la palabra. Y bueno, obviamente en media hora del programa no vamos a poder transmitirle la vivencia de 17 años ni de un año, pero todo lo que podamos lanzarle como desafío en nuestro próximo programa pensamos hacerlo, y es una alegría para nosotros poder estar con usted y que toda esta información llegue a su casa, a su vida, a su corazón, y usted también pueda ser partícipe de la obra del Señor. Y qué mejor que tener en este día a una persona que nos puede hablar con autoridad de lo que está pasando con el movimiento misionero nacional aquí en Argentina. Y tengo aquí a mi lado al pastor Eric Bertuzzi. Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, la verdad que una bendición poder tenerte. Presidente de la Red Misiones Mundiales ya hace un par de años, ¿no? Sí, 2 años y unos meses más o menos, fines del 2018. Fines del 2018, sí. Bueno, te tocó justo la pandemia en el medio. Todo un tema. Estoy como Alberto Fernández, que empezó la presidencia y le tocó la pandemia. Bueno, es verdad, es verdad. Si en algo lo estás imitando es por allí, ¿no? Bueno, y como presidente del Movimiento Misionero Nacional, siempre decimos, bueno, la red es una red de amigos, ¿no? No es una entidad. Somos de diferentes vertientes, pero todos tenemos un factor común: las misiones. ¿Cómo estás viendo por este tiempo? Sí, creo que el movimiento misionero nacional no ha sido ajeno a lo que nos ha tocado vivir en otros aspectos de la vida cotidiana y del mover de la iglesia, ¿no? El movimiento lo hemos visto de que muchos ministerios, muchas entidades misioneras han tenido que hacer un parate obligatorio y empezar a replantearse mucho de su accionar cotidiano hasta ese momento. Entonces hemos visto, por lo menos el año pasado, que fue el tiempo más fuerte de restricciones y limitaciones, cómo se han tenido que reinventar algunos ministerios en el sentido de tener que ayornarse a lo que se podía hacer. Claro. Y la virtualidad, esto de poder seguir vinculados a través de otros medios, fue como por así decirlo lo prioritario, ¿no? Entonces hemos visto que muchos ministerios canalizaron parte de lo que es su actividad a través de las transmisiones por internet, el Zoom, el Meet y todos esos medios, ¿no? Así que ha sido como un tiempo dual, seguir avanzando en lo que se puede o en lo que se podía, y por otro lado meditando, reflexionando nuevas formas para seguir adelante, ¿no? Claro. Bueno, precisamente en base a lo que decís,
el año pasado, que fue con muchas restricciones, fue el año donde pudimos enlazarnos vía Zoom con líderes de Comibán y de otras entidades misioneras a nivel internacional, que no lo hacíamos antes, porque antes siempre estábamos en la presencialidad. Y bueno, esa virtualidad nos ayudó, los teníamos en la casa. Sí. y era un tema que realmente nos venía como anillo al dedo para poder hacerlo, ¿no? Sí. Y bueno, eso también, como decía, reinventarnos para poder seguir haciendo la obra, ¿no? Tal cual. Sí. Es importante, ¿no? Sí, sí. Una de las lecciones que creo que hasta ahora hemos podido aprender es que la misión de Dios no ha cambiado. O sea, su deseo de redimir a la humanidad del pecado y traer salvación en Jesucristo sigue intacto. Lo que sí ha cambiado es el contexto. Claro. Pero este cambio de contexto no es la primera vez que ha pasado en la historia de la humanidad. Sí. Muchas veces han habido circunstancias, tal vez no fue una peste como esta, pero han sido cuestiones políticas, cuestiones de catástrofes, claro, de guerra, etcétera, que han cambiado las reglas del juego de los que vivían en ese momento y ha obligado a que la iglesia se readapte a esa situación. Entonces, creo que a nosotros nos ha tocado ser en esta generación protagonistas de un cambio de época, porque el punto es pensar, ¿no?, qué va a quedar de esto. Algunos son optimistas y dicen, bueno, una vez que se aplaque todo esto, la vacuna, bueno, la vida va a seguir como siempre. Y muchos otros dicen que no, que hay cambios que vinieron para quedarse. Y esto que vos decías, por ejemplo, la virtualidad, es algo así. A mí me tocaba viajar, por ejemplo, una vez por mes a Buenos Aires, que estoy en el consejo directivo, y muchas veces no podía ir. Y ahora todos los meses se hace la asamblea o la reunión mensual virtualmente, claro, y tiene mayor asistencia que antes. Claro. Lo mismo ha pasado, como vos decías, con invitaciones de personalidades, obreros, pastores, etcétera, que uno nunca hubiera imaginado poder tenerlos presentes por los costos, por las agendas que nunca coincidían, y bueno, y todos hemos podido disfrutar en los meses pasados, ver personas que uno admira, que uno aprecia, en el Zoom desde tu casa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es esas dos caras de la moneda. Sí, sí. Las limitaciones y lo que hemos perdido en lo que es más que nada el trato personal, pero también lo que hemos ganado. Entonces el desafío está como iglesia, cómo capitalizar eso, ¿no? Cómo eso el Señor nos puede dar de su gracia y sabiduría para ver, bueno, cómo esto se transforma en una bendición, esas limitaciones que de otra manera hubiera sido imposible, ¿no? Claro, ahora el otro día tuvimos un encuentro allí con Marta de Rodríguez, que fue la anterior presidenta de la Red Misiones Mundiales. Teníamos una charla hablando sobre el movimiento nacional, la cantidad de misioneros en estos últimos años como que ha entrado en una meseta, y no precisamente por el COVID. Entonces muchas veces analizamos este tema y decimos, ¿por qué está pasando esta situación? Desde tu punto de vista, ¿qué podés decirnos? Sí, la verdad que sería temerario arriesgar una causa, ¿no? Creo que pueden ser una conjunción de distintas causas, ¿no? Y en definitiva son hipótesis que uno hace, pero viendo algunos aspectos o realidades que en los últimos años se vienen repitiendo, tenemos, por ejemplo, algunas inestabilidades políticas y económicas que ha sufrido nuestro país, que han afectado ostensiblemente lo que es el sostenimiento de misiones. O sea, personas que quizá tienen un llamado, un deseo de servir a Dios en otra cultura, en otro contexto del mundo, pero a la hora de ponerlo en práctica surgen algunas limitaciones o dificultades, ¿no? El conseguir ofrendas, el sustento. Entonces yo creo que eso quizá en algunas iglesias lo han descartado de plano,
tal vez por una mirada tal vez no con tanta fe quizás o desconocimiento, decir bueno, no, esto es imposible para nosotros. Otros obreros que han tenido ese genuino llamado, pero después cuando empiezan a ver las posibilidades se han desanimado porque es bastante complicado. Eso puede ser un aspecto. Quizá otro aspecto es también las iglesias en todos estos años han crecido mucho. El último censo del INDEC que anduvo circulando hace 1 o 2 años atrás daba cuenta que en Argentina los evangélicos somos casi el 15% de la población. Amén. Y eso denota el gran crecimiento que tuvo la iglesia, que uno lo ve en los medios de comunicación, en la opinión que se busca de referentes de la iglesia, etc. O sea, quiero decir, la iglesia creció mucho, sus ministerios dentro de sus iglesias, de sus ciudades. Entonces tal vez eso ha hecho de que la visión global en algunos contextos como que quedó un poco relegada. Lo ha comido la misión local en algunos espacios, ¿no?, de nuestra iglesia evangélica. Entonces, bueno, ese es otro aspecto que tal vez nos amerita que podamos pensar, bueno, es necesario volver a movilizar, a concientizar. Creo que hay conciencia misionera, ¿no? Como el nombre del libro de Andrés. O sea, ha habido una gran siembra de conciencia todos estos años. Mucho más que hace 20 años atrás. No hay duda. Indudablemente, pero hago una reflexión en cuanto al amesetamiento, porque podemos mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Porque cuando decimos una meseta decimos, bueno, tenemos siempre lo mismo, pero algunos se bajan del campo misionero por diversos motivos, puede ser enfermedad, puede ser un problema económico, pero otros están avanzando, están entrando, si no seríamos cada vez menos. Exacto. Y no, estamos ahí. Entonces esto también nos da una idea de que la iglesia produce misioneros. Claro, quisiéramos tener algo exponencial, pero no siempre lo logramos. Sí. Ahora, realmente es una bendición ver cómo la iglesia está sacando, sobre todo me parece, algunas iglesias muy puntuales que ponen el mayor de los esfuerzos, ¿no? ¿Ustedes de la red lo están viendo así? Sí, hay congregaciones que son un ejemplo, por decirlo de alguna manera, humanamente hablando, ¿no? Que iglesias que no siempre son grandes, numéricamente, claro, pero que tienen un corazón por la obra misionera y ofrendan, aportan, apoyan de una manera encomiable, ¿no? Y otro aspecto que también pensaba es que también se está dando en este último tiempo un fenómeno de nuevos paradigmas de hacer misiones. Nosotros quizá por nuestro pasado que tenemos, digamos, tenemos el concepto clásico del misionero que siente el llamado, que es encomendado por la iglesia, apoyado por 2 o 3 y llega. Pero estamos viendo muchos misioneros que salen por otras causas, por estudios, por trabajo, por familia, y mientras van, como pasaba en los Hechos de los Apóstoles, predican el Evangelio, ¿no? Entonces, no es el misionero tradicional que sale enviado, pero sí en definitiva hay una fuerza misionera, quizá con otro paradigma de entenderlo así, pero que en definitiva también están haciendo testigos. Entonces, o iglesias que también han enviado y que son independientes y que no están bajo la cobertura de alguna organización. Entonces, yo creo que hay más de los números que a veces uno maneja, ¿no? Históricamente. Claro. No, realmente es así, y damos gracias al Señor de que el Espíritu Santo pone fortaleza en la iglesia para poder ser protagonistas, porque en estos últimos tiempos, y no hay duda de que estamos en los últimos tiempos, debe ser mayor el esfuerzo, el protagonismo, y esto que decía de salir de otra manera que hasta ahora no la teníamos, qué sé yo, siendo vendedores de
de algún artículo, ¿no? Sí. Como me comentaba el otro día un pastor de aquí de Rosario, que fabrica máquinas hormigoneras, y bueno, eso se lo da a alguien para que lo ofrezca en países del tercer mundo. Y bueno, es otra posibilidad, ¿no es Tal cierto? cual, sí. Sí. Realmente, bueno, estamos pasando un buen momento, damos gracias al Señor por esta hermosa charla que estamos teniendo con el pastor Eric Bertuzzi. Vamos a hacer un breve intermedio musical porque tenemos muchas cosas más para compartir con ustedes. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud. carza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo. Estamos teniendo una hermosa charla con el pastor Eric Bertuzzi, presidente de la Red Misiones Mundiales aquí en Argentina. Y veníamos charlando en el bloque anterior sobre las diferencias muchas veces de lo que antes se hacía en la obra misionera y lo que por estos tiempos el Señor nos está pidiendo, no sé si llamarle a la palabra ayornarnos a estos tiempos. Los tiempos cambiaron a través de la historia de la humanidad. Entonces cuando veo que algo no se condice con la situación actual, tengo que cambiar, si no estoy fuera de foco, ¿no es cierto? Y un aspecto de eso tiene que ver, por ejemplo, con la visión a largo plazo o a corto plazo. Claro. Históricamente, los misioneros que uno conoce, o las biografías que uno lee de los misioneros, el concepto era: Dios me llamó, logro llegar al campo y muero en el campo. Si eso eran 10, 20, 30 o 50 años, era el concepto, ¿no? Lo cierto es que hoy en día las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, como los sociólogos los tratan de catalogar, el concepto es otro, ¿no? Es más pragmático. Voy a un lugar, viajo, me sirve, puedo estudiar, puedo trabajar, se cierra, cambia la condición política de ese país, me tengo que ir y vuelvo, ¿no? Entonces, creo que el desafío es, bueno, cómo entender esa realidad y no anularla inmediatamente porque no se adapta al modelo, sino poder ser sensibles a esos cambios y ver cómo aprovechar eso, ¿no? O sea, si hoy hay jóvenes que están dispuestos a salir al campo, pero tienen un plazo determinado, una ventana de tiempo, porque después quieren volver y tienen sus proyectos personales, bueno, uno podría decir, bueno, pero qué egoísta eso. No sé si es egoísta o no es una valoración que nos corresponde hacer a nosotros. Creo que lo que tenemos que hacer es ver todo lo que tenemos a nuestro alcance para que el Evangelio se esparza. Y si es a través de algunos jóvenes que por unos años de su vida pueden ofrendar para eso, bienvenido sea. Cada uno desde el lugar donde le toca estar puede seguir dando esos pasos que se pueden dar aquí para cuando surja la oportunidad. Como decíamos, ¿no? Ahora estamos en pandemia, uno quiere sacar un pasaje aéreo y no puede, tiene que esperar. Claro. ¿Por qué? Porque la compañía aérea lo canceló hasta nuevo aviso. Claro. Entonces esos son los momentos, ¿no? De que a veces por alguna causa el Señor cierra una puerta o pone, es como un semáforo, a veces rojo, a veces amarillo y con precaución, y después da el verde y así avanzamos, ¿no? Ahora, me comentabas recién que la mitad de la población mundial es menos de 25 años, ¿es así? Algo así, los estudios dicen que por lo menos casi el 50% de la población es menor a 30 años, ¿no? Y eso nos haría entonces ver el otro lado de lo que es la misión. Claro. Hasta recién analizábamos
bueno, ¿quiénes son nuestros misioneros? ¿Cuál es el perfil de los obreros actuales? Pensando en el emisor del mensaje. Porque generalmente son los más grandecitos, los que ya se prepararon, tienen mucha experiencia. Ahora resulta que para ir a un público joven, por decirlo de alguna manera, necesitamos un diálogo similar, joven con joven, ¿no? Esa sería un poco la realidad del momento, ¿no es cierto? Por lo menos, no sé si joven con joven, pero sí por lo menos en el lenguaje o con los valores, con el estilo de lo que es hoy la comunicación y lo que este segmento poblacional menores de 30 años es lo que maneja, lo que ha vivido, ¿no? Pensemos que cualquier persona de 30 años ya nació en un contexto informatizado, por ejemplo, ¿no? O manejando internet, o ni hablar de los más jóvenes, los teléfonos inteligentes, etcétera. Detalles, pero que tienen que ver con cómo ya conciben la vida, la inmediatez de las cosas, por ejemplo, el no esperar. Esto de largo plazo, por ejemplo, cuesta mucho entenderlo aquellos que tienen ya una generación más reciente. Entonces, sea que el obrero peine canas o que sea más joven, creo que tiene que ver con, bueno, a quién yo le estoy compartiendo el mensaje del Evangelio, cómo lo entiende, cómo lo escucha, cuáles son su lenguaje, a qué le presta atención. Eso yo creo que es un desafío también para pensar en este tiempo, ¿no? Los que reciben el mensaje. Claro, sí. Ahora, indudablemente que siempre ese índice generacional ya de la persona que tiene 60 años puede ir a comunicar, pero como decíamos recién, tiene otro vocabulario, tiene otra manera de pensar, tiene otra forma de lanzar el mensaje que a lo mejor el receptor no hay forma que lo enganche, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno es que las generaciones nuevas, a los chicos que nos están viendo en este momento, cursando seminarios, haciendo tal vez una labor evangelística y misionera en sus iglesias, si el Señor te llama a la obra misionera, embarcate, porque es el tiempo donde necesitamos protagonismo, y realmente, bueno, es una bendición, Eric, que puedas compartir todo esto con nosotros. ¿Cómo sigue todo el tema de la red en este tiempo? Para ya darnos un pantallazo final. Muy buena pregunta, Carlos. Bueno, creo que estamos atravesando en estos días, ¿no? No sé cuándo sale el programa, pero el gobierno está viendo a ver qué hace, si limita aún más, si seguimos así. Entonces, bueno, es un nuevo año donde también proyectar lo hacemos con mucha cautela, porque no sabemos si se va a poder hacer o no. Por ejemplo, el año pasado estaba todo planificado para hacer el Congreso Misión 2020. Luego del Misión 2015, 5 años después, era la idea. Tuvimos que, obviamente, a principio de año ya cancelarlo. Y entonces lo que hemos estado pensando, que el año que viene, si Dios lo permite, en el 2022, se van a cumplir 40 años del movimiento misionero nacional, o sea, del inicio de lo que es la red Misiones Mundiales. Así que estábamos pensando que podía ser una buena oportunidad para celebrar con un Congreso Nacional estos 40 años del movimiento misionero nacional, y quizás este año, si podemos, en el segundo semestre, poder tener mini encuentros regionales que sean preparatorios y que vayan movilizando a la iglesia para entonces el año próximo poder celebrar estos 40 años de caminar como iglesia, mirando a la misión global. Bueno, 40 años no es poca cosa, y realmente damos gracias al Señor de que en algún momento una persona como tu padre, Federico Bertuzzi, se puso los pantalones largos y llamó a la reflexión a lo que hoy sería Sierra de aquel momento,
para tomar un protagonismo de la iglesia en el país. Y realmente nos trajo a estos momentos, a casi estos 40 años, con un protagonismo muy grande, ¿no? Y lo bueno que yo veo que aquel hombre fundador hoy puede verse reflejado en su hijo, Eric, al frente de la Red Misiones Mundiales. Realmente, aunque parezca algo tirado de los pelos, aunque no tenemos mucho nosotros, ¿no es cierto? Pero es una bendición porque generacionalmente vamos transmitiendo el mensaje y la palabra. Y realmente doy gracias al Señor por la vida de tantos siervos que estuvieron en la Red Misiones Mundiales durante estos años. Y danos una última reflexión, por favor. Bueno, simplemente yo me siento honrado y de todos los hombres y mujeres de Dios que nos han precedido, porque gracias a las lágrimas y al esfuerzo de todos ellos, donde están incluidos también ustedes, nosotros los que somos un poco más jóvenes podemos transitar con el camino un poco más despejado, ¿no? Entonces creo que de nada sirve proyectar hacia adelante si no podemos reconocer el pasado, ¿no? Y como decía el profeta Samuel, con esa piedra de Benecer, hasta aquí nos ayudó el Señor. La idea es, bueno, mirar para atrás, ver cómo la gracia del Señor nos acompañó como iglesia, como movimiento, y desde ese lugar poder proyectarnos hacia adelante. Así que el Señor en su misericordia nos siga ayudando en lo que humildemente nos toque a nosotros en este tiempo de la historia poder aportar, ¿no? Ese es el mayor deseo nuestro, ¿no? Valorando todo lo que hemos vivido y lo que otros nos han precedido, bueno, que el Señor nos dé de su gracia para saber entender estos tiempos y decir, bueno, este puede ser un aporte el que nos toque a nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pastor Eric Bertuzzi, por su tiempo, por brindarnos esto que nos ayuda a reflexionar sobre todo el movimiento misionero nacional, y agradecemos también a todos, toda la familia, un saludo a tu padre. Gracias. Y que el Señor siga bendiciéndonos a través de todo el trabajo que ustedes están desarrollando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Carlos, siempre por difundir lo que es la obra misionera, el movimiento misionero. Bueno, el Señor te bendiga. Gracias. Saludos para todos y realmente una bendición, realmente estar en este día llevando a su casa esto que tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces más allá de las paredes de nuestra iglesia, de nuestro templo, pero el Señor nos quiere llevar hasta lo último de la tierra. Esto es lo que nos dejó como mensaje, esto es lo que queremos hacer, sentimos en el corazón de hacerlo y lo difundimos para la gracia y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, nos vemos en nuestro próximo programa.